El ambigú. Luces de Bohemia. Una sociedad esperpéntica, degradada y corrompida que nos recuerda demasiado a la actualidad. Implícita o explícita, el tema de la muerte está presente a lo largo de toda la obra, siendo el pilar básico del desenlace y siendo personificado sobre todo en la trayectoria de Max Estrella. Al final, Luces de Bohemia cuenta la última noche de un hombre vagabundeando a través de las calles madrileñas hasta encontrar su muerte. En la primera escena, Max predice su propio futuro y la de su familia en una conversación con su mujer, imaginando con cierta ironía el suicidio como solución a sus problemas. Podemos suicidarnos colectivamente. Con 4 perras de carbón podríamos hacer el viaje eterno. Esa misma noche sus acciones le llevarán a morirse de frío, solo y borracho en la acera. Y su mujer e hija no tendrán otra escapatoria que dar el paso a su presagio macabro para escapar de la miseria. El tufo de un brasero, 2 señoras asfixiadas. Sentencia el titular de un periódico, cerrando el círculo entre la primera escena y el trágico final. Bueno, con esta introducción damos paso a la grabación del tercer capítulo de este podcast, en el que hablaremos sobre muerte y religión, que es otro de esos temas que nos plantea la obra de Luces de Bohemia de Valle Inclán. 2 temas muy divertidos. Muerte y religión. Eso es, así que bueno, después de este parón de Navidad volvemos, esta vez con Galder Irusta, que nos acompaña entre otras cosas, porque es ayudante de dirección en la obra de Luces de Bohemia y también estás graduado en filosofía. Yo hago este muy pequeño resumen porque ahora te queremos preguntar cómo has llegado hasta aquí, cómo has entrado en contacto con el teatro y bueno, que nos cuentes un poco quién eres para la gente que no te conozca. Vale, pues muy buenas. A ver, trayectoria. Pues yo... A ver cuánto me retrotraigo en el tiempo. No pasa nada, lo que quieras, tenemos un rato. Pues yendo al inicio de los tiempos, cuando la Tierra nació... No. Puedes empezar por ahí si quieres, pero yo creo que si agarramos ya desde... Sí, no tuve experiencia de primera mano, entonces filosóficamente colea. No, pues yo empecé haciendo, curiosamente, mi primera experiencia de teatro fue en el colegio, trabajos de clase, teníamos una profesora muy guay, es la palabra más adecuada, que nos daba inglés y historia simultáneamente. Entonces cada vez que terminábamos un bloque de materia teníamos que hacer como un trabajo de fin de bloque, digamos. A veces estaban sintonizados los de inglés con los de historia y tal. Y nos daba un montón de cosas para elegir, desde entregar un cuaderno con notas a hacer un bingo en clase un día, o sea, había como un montón de variantes. Una de ellas era hacer una obra de teatro pequeña, y entonces yo y mis amigos hacíamos esa porque era muy fácil. Yo la escribía en mi casa, era la que me gustaba escribir, hacía de narrador, la ensayábamos en el recreo antes de clase y luego íbamos a clase y hacíamos la obra así, de tirón. Y hacíamos esa bloque tras bloque, o sea, no sé cuántas haríamos, pero un montón de ellos. Pero era un proyecto de clase, nos lo pasábamos bien, nos gustaba más que hacer otras cosas, hasta que hubo un momento en el que nos dijeron que no se podía repetir el mismo tipo de proyecto, porque todo el mundo hacía el mismo continuamente. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer la versión del corto, que es más trabajo, hay que quedar fuera de clase, no sé qué, hay que editar. Entonces hicimos ese trabajo de clase de corto, acabamos haciendo un corto de 20 minutos, y a mí me encantó, y dije, wow. Fue la primera vez que pensé, esto me gusta. Sí, dedicarse a esto estaría muy bien. Nunca me había planteado, siempre me ha gustado el cine y así, pero nunca me había planteado. Entonces en eso, que me pilló pues a los 15 años o así, pues
se me metió ya el gusanillo en la cabeza. En el colegio ese año hicimos un Shakespeare, Sueño de una noche de verano, que yo adapté, medio dirigí, yo hice de Oberón, un poco de todo. Y luego hicimos también Orgullo y Prejuicio, hicimos como una ficticia segunda parte que escribimos entre un amigo y yo, y que yo dirigí sin actuar, o codirigí con la profe. Y esos fueron mis primeros pies en teatro, pero no hice un curso, no me convenció del todo, no hice. Y entonces llegó el momento de elegir carrera universitaria. Yo empecé en ciencias, dije, ¿qué hago aquí? Si me gustan más las letras. Me pasé a ciencias sociales, que era la otra opción que había. Y entonces dije, vale, ¿qué hago? ¿Estudio cine directamente o hago historia, que me gustaba mucho, o filosofía, que me gustaba mucho? Y bueno, pues cortos voy a seguir haciendo por mi cuenta, y filosofía por mi cuenta probablemente no me ponga a leer a Spinoza antes de dormir. Entonces dije, pues voy a hacer la carrera de filosofía, que me van a enseñar cosas que por mi cuenta me va a costar mucho más. Y entonces a mí me apetecía salir de casa. Además, aquí en Bilbao, la UPV no tenía filosofía en Bilbao, había que irse a Donosti. Deusto ya no tenía filosofía, tenía humanidades en general. Y digo, una mezcla no, o la una o la otra, pero un remix no. Entonces dije, pues me voy a Madrid, me recomendó mi profe filosofía a la Autónoma de Madrid, y entonces ahí me fui, hice filosofía y allí me metí al teatro universitario. Fui así a piñón fijo, sabía qué quería hacer y me enganché. Era más un aula de teatro un poco estilo pabellón, en el sentido de que ibas y escribía. Yo escribí, actué, hice de técnico, eché de luces, eché sonido, codirigí, hice de ayudantías, hice de todo. Y ahí me entró el gusanillo específicamente por el teatro, a pesar de que había hecho antes más cosas de teatro de forma hiperamateur que de cine. Y entonces hice la carrera de filosofía, me gustaba mucho. Yo siempre tenía ese horizonte un poco de cine, más cine en mi cabeza. Y filosofía está muy bien porque da unas herramientas muy transversales. Ahora veremos como los temas estos de muerte, religión y todo, de repente te empiezas a plantear y dices, joder, es que yo he leído el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, el Corán, el Bhagavad Gita, no todo, no entero, pero de repente te da mucho bagaje de ciencia, de sociología, de ética, política, lo tocas un poco todo. Eso fue muy rico, pero yo necesitaba llevarlo a lo concreto. También la filosofía se pierde por las ramas, se queda muy en lo abstracto. Y a mí no me valía, estaba un poco concretar. Entonces, un poco ya buscando eso, me fui a Roma de Erasmus 10 meses, aprendí italiano porque fui sin saberlo, y porque allí podía hacer asignaturas de cine y teatro, porque me fui con optativas y en la regla de mi facultad era solo puedes coger asignaturas optativas del mismo departamento. Entonces, claro, la trampa es que en la Facultad de la Autónoma de Madrid, el departamento de filosofía solo es de filosofía, pero en el de Roma, en Roma 3, era filosofía, teatro y cine. Entonces fui y hice un año en el que solo cursé historia del teatro, el espacio en el teatro, estética y cine, historia del cine, todo eso. Entonces me salió muy redondo en ese sentido. Hice comedia del arte, me metí en un grupo de teatro allí también, o sea, como continué con esa actividad. Luego me fui a Ámsterdam a hacer un máster de cine, de teoría de cine, o sea, humanidades, cines de las humanidades, política y cine, sociología y cine, estética y cine, toda esa marabunta. Y iba con idea de hacer un doctorado. La academia me espantó, salí corriendo, acabé el máster y me volví a Bilbao, un poco cansado de dar vueltas tal y un poco con ganas de asentar un tiempo la cabeza. Y apareciste aquí. Y entonces yo conocí a Pabellón de haber venido alguna vez como público, no muchas veces, había visto el Calejira que hicieron de promoción para un chihuahua, yo no sabía que era chihuahua, pensaba que era simplemente lo que se habían puesto para hacer el Calejira. Y conocía, y entonces, pues bueno, y casualidad, mi profesor del aula de teatro de Madrid había trabajado con Ramón Barea hace 20 años, no mucho tiempo, en Donosti habían coincidido. Y entonces yo todavía en Ámsterdam, mandé un mail a Pabellón muy largo contando quién era y diciendo que quería aprender dirección, pero no estudiando, que me había cansado ya, sino viendo a gente trabajar. Y me respondieron en una línea, muy bien, cuando estés aquí hablamos. Digo, qué fácil. Y luego además, pues bueno, este profesor mío escribió a Ramón diciendo que yo era de fiar, básicamente. Y nada, y pues aparecí aquí y me ofrecieron estar en lo que quisiera y pues yo dije, pues yo en todo lo que me dejéis estoy. Entonces empecé de auxiliar, haciendo lo que fuera, mirando el Pichichi, de auxiliar en Ocaña, dirigido por Mariego y Celaya, y luego ya estuve en Galerna con Ramón de auxiliar, estuvo contento conmigo, y entonces pues ya en la siguiente fui ayudante y bueno, pues ahí hemos ido encadenando ayudantías y pues he acabado involucrado en Pabellón en general y así he acabado trabajando profesionalmente
en teatro. No solo como ayudantías, también has escrito... Sí, también me cogieron el programa de nuevas dramaturgias de los 3 teatros municipales de las capitales vascas y que se va a estrenar este julio en Costa Rica, dirigido por Mireia Gabilondo, La celda sin noche. Y sí, dirigí también este verano Como Dome un caracol en tus senos aquí en Pabellón. Y bueno, todo lo que haga falta un poco. Esta mañana he hecho de ayudante de técnico en Urduliz. No paras, le das... De montador, de... Sí, lo que haga falta. Vale, pues... Acotamos un poco y nos centramos en este último proceso, ¿no?, de Luces de Bohemia. ¿Cómo has terminado en este proyecto? En los capítulos anteriores ya habíamos puesto un poco en contexto histórico, ya habíamos hablado también sobre la situación del artista, o sea que ya hemos hecho como un pequeño bagaje sobre la obra. Ahora nos vamos a centrar en muerte y religión. Vamos a empezar por la muerte, si te parece, y bueno, si nos puedes comentar cronológicamente cuáles son las muertes que aparecen, cómo influyen, por qué creemos... Bueno. Sí, porque se habla de la muerte, pero no se habla con una muerte como punto de partida, ¿no? Sino que aparecen varias muertes, que algunas parece que son importantes y otras que no, pero por algo están, ¿no? Entonces, cada una de ellas no sabemos si tiene una importancia concreta o es simplemente anecdótico o cómo... Sí, es como... ¿Cómo las planteas? Es verdad eso... Claro, que no empieza con una muerte. Dices, vale, esta obra trata sobre la muerte. Es verdad que empieza hablando de la muerte, porque tienen esta discusión, como habéis dicho, de Max sobre anunciando que se querría morir, casi, o que se va a morir, ¿no? Pero es verdad que la muerte como tal, como que llega a ella casi en la segunda mitad, casi en el último tercio de la obra, es realmente cuando empieza a haber muertes como tal, ¿no? Sí. Entonces, pues cuando estaba dando vueltas yo a este tema en mi casa, antes de venir, sí que he hecho una reflexión que querría compartir antes de arrancar, porque creo que es interesante respecto de un poco de lo que yo creo debe ser el rol del análisis filosófico o qué puede aportar, y también por explicar el tipo de enfoque que yo voy a dar a este análisis. Entonces, yo opino que el trabajo filosófico, o lo que voy a intentar aportar, no busca tanto desvelar verdades sobre la obra que hasta ahora no han estado vistas, a menos que hayas hecho filosofía o te has leído a Leibniz o Spinoza, que no creo sea el caso, sino creo que lo interesante es coger esos temas que Valle-Inclán sugiere, que tienen implicaciones y fondos filosóficos, como todo en la vida en realidad, y ver cómo eso nos lleva a reflexiones más generales, que van más allá de Valle-Inclán, pero que es Valle-Inclán el que plantea en su obra esas reflexiones, ¿no? O sea, si tú ves una obra de teatro sobre Luces de Bohemia que habla de la muerte y solo te quedas pensando en cómo la muerte afecta a Max Estrella, pues en realidad eso es dejar muy flojo a Valle-Inclán, ¿no? Valle-Inclán ha escrito eso para que tú reflexiones sobre la muerte en tu vida, en tu día a día, en el pasado, en el futuro, a través de o sea, la obra es un medio para eso, ¿no? Y creo que también, en ese sentido, la filosofía es un medio para llegar a esas reflexiones y no convertir a la obra como un objeto muerto que acaba en sí mismo. Entonces, quiero decir, resumiendo, creo que la filosofía lo que puede aportar en esta discusión es coger los temas que Valle-Inclán trata, analizar cómo los plantea y desde qué enfoque, ver qué consecuencias tiene eso para la vida o para nuestros conceptos o nuestros planteamientos. Y eso, a su vez, inevitablemente nos va a generar nuevas perspectivas de cosas que, a su vez, nos van a provocar nuevas perspectivas y opiniones sobre la obra. Pero lo que ha cambiado no es la obra, lo que ha cambiado realmente es nuestra subjetividad y cómo vemos la obra, ¿no? Eso es por lo que una persona ve una obra y tiene una percepción de ella y otra persona tiene otra, porque cada uno está viviéndolo desde sus propias vivencias, por tanto, aplica una subjetividad distinta a lo que está viendo y saca conclusiones distintas. Eso es la virtud de la obra de Valle-Inclán, es poder hacer eso. No es que vayamos a decir... Quiero aclarar con eso, no es mi pretensión decir esta es la interpretación de Valle-Inclán, ¿no? Sino que no es el caso. Entonces, dicho eso, vamos a entrar en materia. Es un preámbulo muy filosófico eso. Sí, por eso te hemos invitado. Entonces, en la obra, spoiler, hay 4 muertes. En orden cronológico es la muerte de un niño muerto. La muerte de un niño muerto. Es que ya a la escena le llamamos la escena del niño muerto, por eso he caído en la redundancia.
Pero en la escena hay uno que es la muerte de un niño, que no vemos en escena, sino que la escena comienza con una madre con su bebé en brazos, o niño, no sé si está explicitado, muerto herido por una bala, que está habiendo barullo en las calles, revuelta, protestas, y pues un disparo incidentalmente se entiende ha matado a este niño. La segunda muerte es de un preso, el preso catalán, de esa escena famosa, censurada, tal, etcétera, que es fusilado por las autoridades. Él mismo lo anuncia, igual que Max Estrella, el preso también anuncia su propia muerte, diciendo que bueno, le han condenado, pero probablemente no le van a pasar por un juicio, sino que le van a sacar a paseo, como dicen, y ahí en una esquina oscura se lo fusilan, dicen que se ha intentado escapar y ya está. La tercera es la muerte del propio Max. Y finalmente la muerte de su mujer y su hija, que se suicidan con el humo del carbón, ¿no? El humo. Sí, como lo dice o sea, como él plantea realmente el suicidio colectivo. Como él ha sugerido, ¿no? Realmente, sí. ¿No? Entonces creo que en estas muertes hay como se pueden separar en, o sea, cada tipo de muerte se puede clasificar en de dos maneras, que creo que lleva una reflexión interesante. Por un lado es el de la víctima, o sea, que quien muere nos dice algo sobre, plantea algo diferente entre cada una de estas muertes. Y por otro lado, digamos, la dirección de la acción de esa muerte, o de quién mata, o de quién... Ahora cuando lo explique estará más claro. Pero el primer caso vamos a empezar con el caso de la víctima, que es más fácil. El primer caso es el de un niño, ¿no? Es un niño que muere de un disparo que no iba dirigido a él, no había ninguna intención de matar a esa persona, sino es totalmente colateral, incidental, y es un niño, eso es lo... Yeah. Es alguien inocente, inconsciente, en el sentido sin acción política, o sea, no opina nada ni de la monarquía, ni de la no monarquía, ni de los impuestos, no, simplemente se ha muerto y no es ni siquiera consciente de las causas o las razones que le han llevado a morir en ese instante. Es el puro azar. Bueno, en realidad estoy mezclando los dos análisis, pero vamos a hacerlo paralelamente, igual es mejor. Entonces, por un lado tenemos el niño como víctima, ¿no? No es lo mismo que muera un niño a que muera una persona adulta, y por otro lado el hecho de que ese niño muere de manera accidental. No hay nadie que ha querido matar a ese niño ha muerto de manera incidental, de manera indirecta. Entonces podríamos decir que tenemos un niño con una muerte indirecta, de acción indirecta. Tenemos un preso que es un preso político, es decir, un preso que muere por sus condiciones ideológicas, no muere por su edad, ni por su etnia, ni por su origen, bueno, se podría argumentar si es por algo que ha hecho o no ha hecho, pero en el fondo es por una ideología, y luego es una muerte directa, es decir, hay alguien que apunta y le mata a él con intención clara de matar a esa persona, ¿no? Sí. Es un homicidio, lo que podríamos llamar un homicidio. Luego tenemos la muerte del artista, que conectando un poco con ese otro podcast, un poco la muerte es la persona que muere por hambre, por miseria, o sea, de artistas también se podría hablar de vagabundo, porque Max Estrella en este punto de la obra no deja de serlo, ¿no? Preparando este programa, recordamos la mujer que murió en Bilbao hace unos días, que además el titular era "Muere una mujer de frío en la calle", pero no es que muere porque ha ido andando por la calle y le ha dado frío y se ha muerto, no, es que vive en la calle, o sea, no como también sí. Se difumina la forma de contar las cosas, ¿no? Y nos llevaba a esto también, a este Max Estrella, nos llevó a comparar, bueno, que nos vino a la cabeza justo es que pasó hace unos días, entonces, bueno, pues... Sí, que vimos muchas similitudes, ¿no?, en toda la obra, pero no esperábamos ver la similitud de la muerte de Max Estrella en la sociedad de hoy en día, ¿no? Pues no es una artista la que ha muerto, pero es una persona que ha muerto en las mismas condiciones que Max Estrella. Realmente, ¿no? Se podría decir que el que muere realmente es un artista, pero sobre todo es un pobre. Sí. ¿No? Porque el Max Estrella que ha muerto podría haber sido el personaje de Rubén Darío, que le vemos y que tiene claramente otra situación social, o el alter ego de Valle Inclán, que ahora se me ha quedado el nombre congelado en la cabeza, el Marqués de Bradomín, que también, bueno, es marqués, ¿no? Pero en este caso no, es un tipo de persona dentro de la sociedad muy concreto el que muere, no muere el ministro, que podía haber muerto el ministro,
la historia poder contar esa historia, pero no es la que cuenta. Y por último, la familia de Max Estrella, que es verdad que en la obra no tiene mucho desarrollo más allá de ser la pareja y la hija de Max, pero sí que representan ese, yo creo, o sea, creo que se podrían coger como representar esa familia con lo que tiene de cohesión social, ¿no? De grupúsculo dentro de la sociedad que funciona, y a la vez la hija, que también es un poco la juventud, no ya niña inocente del niño asesinado, sino la hija que hasta cierto punto podría ser incluso la esperanza de un cambio, ¿no? Sí, que casi representa la parte más vulnerable, ¿no?, de la sociedad en ese momento. También. Porque Max no tiene dinero y es pobre, pero bueno, es hombre, puede dedicarse a algo, puede ganarse la vida con algo y por lo menos intentarlo, pero estos son dos mujeres que se quedan sin nada, en absoluto. Y en este punto también sacábamos el tema del suicidio, que se plantea, ¿no?, que no va más allá del recorrido, pero sí que deja muy claro al principio de la obra, hablan sobre el suicidio, y eso también lo traemos a la actualidad y ¿no?, leyendo pues todo lo que se está hablando estos días, que el suicidio es la primera causa no natural de muerte en la gente joven en nuestra sociedad, ¿no?, y que eso es como bastante impactante. Se comparaba por el COVID, ¿no?, que los jóvenes nos morimos antes porque nos suicidamos antes que por estar enfermos de COVID. Y entonces eso es como, ¿quién se hace responsable de eso? Porque se habla pero no se habla, se deja ahí, ¿no? O poco a poco también estamos evolucionando, y creo que en ciertos círculos sí que somos capaces de hablar de esto, pero sigue siendo un tema muy tabú. Sí, ¿no? Sí, y bastante problemático. En eso creo que es muy interesante ese segundo análisis posible de estas 4 muertes, que es la de la dirección de acción, porque tenemos el niño indirectamente muerto, digamos, por así ponerlo, que ya hemos mencionado. Está la del preso directamente muerto, está la del artista que muere por un lado por natural, sí, porque es verdad que Max es un personaje con una cierta edad cuando sucede, pero por otro lado también por una cuestión social, ¿no? Al final es una situación, un contexto social, económico, político, que le lleva a ese tipo de muerte. Pero luego está el de la familia, el de la hija y la madre, que es la muerte autoinducida, o sea, es la que se ejerce sobre sí misma, ¿no? Y yo creo que la reflexión un poco que es igual se podría hacer, o el papel que creo que juegan estas 4 muertes dentro de lo que la obra de Max, de Luces de Bohemia, puede sugerir, es esa frase que dice Max Estrella de la barbarie ibérica es unánime. Es claro, ¿qué quiere decir exactamente con la barbarie ibérica es unánime? O sea, es que explica a todos, de todos lados, y es que esto de las muertes podría ser, o sea, es que muere el niño inocente, inconsciente, que en realidad no tiene nada que ver con todo esto todavía. Muere el preso político disidente, simplemente por opinar distinto o por hacer una acción fuera de... Cuando le encuentran en la obra preso, el preso ni siquiera su acto criminal lo ha cometido hace ya tiempo. Últimamente no ha cometido ni un acto criminal, se está pasando de cárcel en cárcel solo por sus creencias. Entonces, esta cuestión de la barbarie ibérica, que es unánime, creo que se puede entender muy bien con este tema de la muerte, ¿no? No solo por esas muertes, como decía, del niño indirecta, del preso directa, y de Max Estrella, que muere de manera no accionada por nadie, pero en realidad provocada por todo un contexto, y finalmente de esta gente que se mata. Creo que Valle Inclán en parte se podría hacer un poco la reflexión de, como decías, ¿no?, de quién es responsable de todo esto. Y creo que el hecho de que Valle Inclán presente las 4 muertes, porque podría haber presentado solo la de Max y no 4 o 2, pero presenta las 4, creo que plantea un poco esa pregunta de quién es responsable, no de la muerte de Max como pobre, no de la muerte del preso político asesinado, no de la muerte asesinado del niño sin querer, sino de todas, de la madre y la niña que se suicidan. También es responsable la barbarie ibérica unánime. O sea, no es solo... O sea, esa barbarie ibérica es responsable de la muerte indirecta no querida del infante, es responsable de la madre y la hija que se suicidan por no poder soportar o no tener perspectivas de vida en esa situación, es responsable del que se muere de miseria en una calle de frío, básicamente, y es responsable de aquellos que el propio sistema asesina directamente, como el caso del preso político. Entonces, yo creo que
por eso es interesante esta cuestión de la muerte y el punto de que la sociedad es responsable de todas, ¿no? A veces la sociedad parece que hay ciertas muertes que le corresponden y ciertas que no, ¿no? Las del suicidio es como, bueno, pero no deja de ser una decisión voluntaria, ¿no? Tú al frente te suicidas, lo has hecho por tu propia mano, ¿por qué va a ser la sociedad responsable de ese acto que tú tomas? Entonces, no, para no hacerte responsable, ¿no? Porque pues sí es responsable, porque claro, igual que es responsable cuando una persona dispara un gatillo, esa persona también dispara un gatillo sin que la sociedad, en principio, muchas comillas, en principio le haya hecho disparar ese gatillo, pero sí se responsabiliza, indemniza, cuida. Pero ¿por qué no hace lo mismo con aquellas personas que aprietan un gatillo, pero sobre sí mismas, por unas situaciones sociales que también son ajenas? Nunca se habla de estas muertes como víctimas, ¿no? Eso es. Son como elementos activos de la acción, pero no se denominan como víctimas, no sabemos tampoco. No es un problema a solucionar por la sociedad. Y yo creo en eso la crítica tan fuerte que hace Luces de Bohemia y el hecho de que cierre con esa noticia terrible, porque podría haber acabado con la muerte de Max Estrella. No hay necesidad. Dramáticamente, tampoco esos dos personajes tienen un peso dramático como para necesitar cerrar con ellos. Se podría hacer de otra manera, ya han estado en el velorio. Realmente no hay esa necesidad de saber que luego se han suicidado, pero lo hace. Y cómo trata también, ¿no?, los enterradores, cómo tratan también la muerte de Max, que es como una muerte más. No darle como la insensibilidad un poco. Sí. No digo que se trate justo así ahí, pero también cómo antes se trataba la muerte y cómo la tratamos ahora. A veces ahora la alejamos, o cuando hablamos escuchamos números, ¿no? Otra muerte más. Han muerto 5.000 personas. Nuestra cabeza no es capaz de entender qué cantidad es esa. También preparando este programa, Maite nos comentaba que para entender a veces se ponen objetos como una montaña de gafas. Estas gafas pertenecen a esas 5.000 personas. Así nuestra mente entiende, porque no lo vivimos en el día a día. Estamos tan alejadas de... Antes sí que se veían a los muertos en la calle, o por una cuestión de social, no digo... Sí. Y además vivimos un poco en la paradoja de que estamos mucho menos en contacto con la muerte. Es así. Antes la gente se moría mucho más. La muerte de niños en la temprana infancia antes era... O sea, solo por eso la gente tenía otro contacto. Pero y aún así, a su vez, o igual por eso, vivimos con esa idea también de que no es solo que tengamos la muerte más lejos, sino que también la ponemos más lejos como si fuese no natural. Vivimos como un poco en el sueño positivista de la ciencia de que no, es que algún día llegaremos a no morirnos, pero vivimos en parte con el cuento de que es que ese ya llegaremos es como que en realidad ya estamos en él, ¿no? Al final y no afrontarlo es peor para nosotros como personas. El que no se nos hable o que no hablemos sobre la muerte como algo normal, natural de la vida, es luego también lo que nos pasa a llegar a ciertos extremos, o a no entender, o a la frustración, o al no pasar los duelos, ¿no?, de nuestros familiares, que esto también no sé si lo hablamos en los anteriores, o igual ha sido en otra charla, que cómo vivimos, o la sociedad en la que vivimos, lo rápido que va todo. No tenemos tiempo para pasar el duelo o curarnos del duelo de una muerte de un familiar. Al día siguiente, bueno, te dejan 2 días libre de trabajo, depende de lo que trabajes también. Entonces, no tenemos ese tiempo para el contacto, para aceptarlo, para asimilarlo, para llorarlo si nos apetece. Entonces, va todo tan rápido que tampoco eso nos deja entender o ser conscientes de la muerte. Hay muchas personas que son más mayores que nosotras, quiero decir, que no han vivido todavía la muerte de cerca, y es como que no va con ellos o con ellas, ¿no? Y es como, jolín. Sí, creo que a mí me da la sensación de que cuando hablamos de los números parece que somos muy fríos, que somos súper insensibles, que no nos afecta, ¿no? Entonces es como lo que ocurre fuera no... Somos muy fríos con eso, pero luego cuando nos toca muy de cerca no somos capaces de gestionar, o sea, toda esa frialdad que hay hacia afuera, de repente cuando nos toca cerca, o sea, se convierte en algo, porque no nos lo esperábamos. Quiero decir, la falta de contacto con la muerte en este caso hace que en el momento que lo tenemos, o sea,
casi hemos creado una sociedad que casi te hace olvidar que vas a morir. No, pero no solo tú, sino que van a morir tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus amigos, ¿no? Entonces, sí que podemos ser muy fríos y muy insensibles a lo que sale en el telediario, pero de repente cuando nos toca no sabemos ni siquiera reaccionar, no sabemos, no vamos a luchar porque tengamos más tiempo de luto en el trabajo, no, es lo que nos dan, intento gestionarlo como puedo, rápido, que venga de la funeraria, hacemos los papeles, corre, cuanto antes vas al tanatorio y hemos pasado, o sea, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia muy fuerte. Yo en vida no he vivido la muerte de ninguno de mis abuelos, murió uno, pero yo era muy pequeño, entonces no tengo memoria. Entonces mi primer contacto con la muerte fue en la universidad, de un compañero del aula de teatro, de hecho que era 2 años mayor que yo tenía 20 años, él tenía 22, y que de pronto un día recibimos una llamada de que está en el hospital, que le ha dado un ataque de asma y le ha dado un derrame cerebral y que todo apunta a que no va a salir, y de hecho no salió, se murió de un ataque de asma, ¿no? Yeah. Y vimos un poco una sociedad que parece que, obviamente, probablemente antes la gente se moría más de ataques de asma, pero nos seguimos muriendo de eso, ¿no? Bueno, por no hablar de accidentes de coche, bueno, estas cosas que son otras cifras. Pero de pronto es un encontronazo con la realidad, ¿no? De que la vida es muerte y la muerte es vida, que no tenemos en nuestro día a día presente ni nos enseñan a vivir con ello, ¿no? Es un paso en la vida, la muerte, a la que nadie nos enseña, ni a enfrentarnos, ni a manejar, ni a gestionar, ni a tener luego el tiempo para poder gestionarlo. No tiene un valor social, digamos, para luego dedicarle el tiempo para compensar esa falta de entrenamiento, pero ante todo que no se enseña que eso es algo presente. Sí, esa es la realidad. O sea, la realidad es que continuamente se muere gente que no se debería morir por tonterías. Es así, y es que incluso el término tontería ya es un error, porque estás dando por hecho que eso no tendría que pasar, y la realidad es que siempre va a seguir pasando, ¿no? Y luego siempre caemos en la falacia de decir, oh, fíjate, se murió de un ataque de asma. Dices, claro, es que todo el mundo se muere de algo, ¿no? Y siempre, joder, es que se murió de... Y puedes añadir lo que quieras. Dices, claro, es que si no te quisas morir, de algo se tiene que morir, si no, no te mueres. Es parte de... Hay un momento en el que el cuerpo, por lo que sea, dice, hasta aquí. Y pues hasta aquí es hasta aquí. Y ya está. Y también está, entrando ya en campos más filosóficos, hay una tradición filosófica que empieza en el siglo XX, que se llama el positivismo, que está muy enraizado en nuestra sociedad, en el capitalismo y en todo, que es esta idea de que el tiempo es lineal. Es decir, que todo avanza en una línea recta, como en un gráfico, ¿no? Descartes es uno de los precedentes. En un gráfico, y haces una línea recta, y cuanto más avanzas en la línea recta, mejor estás. Entonces la idea de la sociedad nace con el Renacimiento y todo, de el medievo fue una mierda, pero de aquí en adelante lo vamos a petar. ¿Por qué? Porque vamos después, ¿sabes? Y el que viene después, esta idea del los hijos van a vivir siempre mejor que los padres, ¿no? Sí, que estas cosas que empiezan a desmoronarse en esta situación en la que vivimos actualmente desde hace ya una década o dos. Entonces esta idea del positivismo, de que según avanzas todo mejora, se aplica a la historia humana y se aplica a la propia vida, ¿no? Y también son las lógicas en las que entramos en estas lógicas sociales de aceptar realidades donde trabajas hasta morir, porque algún día tendrás una pensión y entonces ya sí vivirás bien, ¿no? Y entonces, hasta entonces, cuanto más avances, mejor será. Y es como, bueno, a mí no me importa cumplir años, o sea que no tengo problema del progreso vitalicio, pero esa idea de que todo según avanza es mejor, pues también es que es relativo, es que también al final la cuestión del tiempo, o sea, desde nuestros pequeños cerebros humanos es difícil concebir la idea de que morirse a los 20 años es más corto que a los 80, es obvio que es más corto, pero eso, el paso después de añadir un valor a eso, que no digo que yo no lo haga, lo haremos y es imposible que el ser humano no ponga un valor a que es mejor morirse a los 80 que a los 20, pero en realidad es un valor relativo, es un juicio de valor que no está, lo de corto, largo es una medida de tiempo, y luego a eso le añadimos un juicio de que una cosa es mejor y otra es peor. No digo que sea erróneo ni no haya que hacer, pero eso nos lleva a muchas trampas, lleva muchas a veces de estas cosas de la vida por la vida. Me parece que la vida a cualquier precio, vale, y es que es mejor estar 10 años enchufado a una máquina
sin hacer nada que vivir 20 menos o vivir 10 años más empastillado de todo. Pues bueno, igual a veces sí, igual a veces no. Igual solo no sé cuál es la respuesta. La obsesión por mantener la vida hasta el máximo posible cuando tú no estás para aguantar, ¿no? Sí, y es una frontera difícil, no creo que haya nadie que pueda ir y decir, mira, hasta aquí ya te has pasado. Pero está claro, o al menos hay corrientes filosóficas que plantean esa alternativa a esta dominante, que se podría un poco resumir en el positivismo, de que bueno, al final son las tensiones del aborto, de la eutanasia, del suicidio. Tiene muchas implicaciones y posibles ramificaciones. Las respuestas no son fáciles, pero sí que son debates. Hay que tener, al menos es una de las cosas interesantes de la filosofía, no quiere decir que tengas que no creer en nada o creer lo opuesto. Puedes creer lo que crees, pero tienes que saber que lo que tú has decidido creer es una decisión y que hay alternativas. Y luego tú en eso lo difícil es tomar una decisión. Y igual se puede tomar y a veces que no se puede tomar, pero hay que saber que lo que hacemos o tomamos o creemos o sentimos muchas veces es relativo. A veces es relativo a una decisión y muchas veces no es una decisión. Es una herencia cultural, social, emocional, vital, que muchas veces no puedes elegir. A mí es que esto me da miedo y no lo puedo evitar. ¿No? Y morirse nos da miedo a todos, eso es así también. Lo cual no quita para hacer la reflexión de que vivimos en una sociedad, yo creo ahora, muy obsesionada con la inmortalidad. Y en eso yo creo que, volviendo a Luces de Bohemia, es interesante porque hace una denuncia a través de la muerte de los personajes, pero la relación que tiene el propio Max Estrella con la muerte no es una de desastre. De hecho, Max Estrella tiene aceptada su muerte y no dice lo del suicidio al inicio como pobrecito de mí, me tengo que suicidar porque el Estado no me cuida. No, lo plantea sinceramente, dice, vivimos mal y ¿por qué no nos suicidamos? Si esto no merece la pena. Sí, entonces, incluso a Rubén Darío es cuando le dice, tú temes la muerte y yo la cortejo, ¿no? Efectivamente. Creo que es la frase, que eso no presenta ningún miedo a la muerte. Y de hecho, Max Estrella dice, ya te conta algo así como parafraseando, te contaré lo que hay al otro lado de la ribera de la Estigia, ¿no? Que es eso es una referencia a la mitología griega. En la mitología griega había varios ríos que se decía que eran entradas al inframundo, porque se entraba en barcaza al inframundo griego, y entonces la otra ribera es cuando yo haya cruzado a ese otro mundo, pero claro, implica una idea griega, porque anterior al positivismo, racionalismo, la ilustración, todo esto, las ideas eran más cíclicas, como la agricultura, como Nietzsche. Al final el vitalismo es un intento de volver a esa tradición circular en la que, una vez más, la línea recta implica que cuando te mueres se acabó la línea y se acabó todo, no hay nada más, ¿no? También es el materialismo histórico marxista, que también tiene una fuerte herencia de este positivismo científico. Y al final Marx también, con esa referencia a la otra ribera de la Estigia, también está haciendo una referencia a esa continuidad de ciclo, a pesar de que él dice, o sea, que ya contradicciones, tal, ya empieza ya un debate. Él dice también que él cree que después de la muerte no hay nada, pero también hace una referencia a esa mitología griega, a esa tradición donde la muerte es solo cruzar a la otra ribera de un río y luego ahí hay más vida. Luego puede ser mejor o peor, o es distinta, pero bueno, no acaba, ¿no? Es un paso más en un ciclo vital que todo el mundo da, por no meternos ya luego en reencarnaciones, el alma que vive platonismo y cosas estas. Sí, yo me quedo con ganas de comentar cosas porque es un tema... Sí, tema guay, da para mucho. Ha dado para la historia de la Pero sí, todavía queríamos comentar, antes de terminar, que nos queda mucho tiempo. No tenemos por qué andar corriendo, pero bueno. Sí. Porque nos parecía, aparte del tema de la muerte, ya habíamos tocado el tema de la situación del artista, la muerte, y nos parecía otro tema, no sabemos si importante, pero sí curioso, el cómo trata la religión en esta obra. Porque yo personalmente he leído la obra, he visto un par de veces ya esta versión de la obra, y todavía no me queda claro si los personajes son o no son religiosos. Porque hablan con cierta ironía, pero comentan cómo debería ser la Iglesia para que fuera todo mejor. Sí, yo creo que hay varias cosas que se mezclan. Por un lado está con la cuestión religiosa, que claro, el tema en inicios del siglo XX sigue siendo un tema que impregna todo, la religión, la Iglesia como institución y la religión como creencia y como cultura.
Y por otro lado, la relación que tienen las instituciones religiosas con la política y con el Estado político y las culturas implícitas en cierta religión con las estructuras sociales, políticas, culturales de una nación, de un pueblo, de una sociedad, lo que queramos, como queramos llamarlo. Entonces, yo creo que, cogiendo el primero la religión como creencia, como tal, a Valle yo creo que también tiene ese punto provocador, ¿no? Y está provocando también con este Don Guy peregrino que supuestamente viene de Inglaterra a contar que se ha hecho iconoclasta, se entiende que se ha hecho partidario de la Iglesia anglicana, y entonces, ¿qué es lo que se debería hacer? Porque eso mejoraría mucho la situación de la nación española, que es una tribu del centro de África, como dice Max Estrella, también en ese mismo aire de juego provocador, ¿no? De palabras. Entonces, yo creo que hay un punto de una provocación religiosa y que en ese caso no hay que confundir para nada la conversación sobre Dios con una religión ortodoxa católico-románica, porque no está más alejado de eso que nada, porque precisamente están planteando la Iglesia anglicana, que para empezar, de románico, católico, nada. Estoy diciéndolo mal, ¿no? Pero bueno, da igual, nos entendemos. Católico, apostólico, romano. Efectivamente, muchas gracias. Ese es el ortodoxo. Tampoco vamos a decir seguro que es así, no vaya a ser que alguno ya me empiece... Por si acaso. No, tampoco lo ha dicho Pero por bien. ahí, nos estamos Vale. entendiendo. Y por otro lado están hablando de cosas que son pura herejía, probablemente. Yo tampoco soy un especialista en cánones eclesiásticos, pero el prototipo ese del hombre Dios, por ejemplo, de encarnar el hombre Dios, eso no sigue la doctrina católica al uso, ¿no? Donde Dios es una entidad aparte, luego está el Hijo y el Espíritu Santo, con el que sí hay una relación y un encuentro, digamos, de la persona individual. Pero lo que están aquí planteando, esto del hombre Dios, hay que resucitar a Cristo, son de repente declamaciones que recuerdan, pues, a los milenaristas medievales y que son movimientos que fueron sofocados por la propia Iglesia católica. Entonces, que hablen de religión no necesariamente quiere decir que Valle esté dejando contento a ningún religioso de su época. Probablemente todo lo opuesto, tendría su punto de escándalo. Sí, son casi ideas muy, pues, como has dicho, muy heréticas, ¿no? Del siglo XVI, siglo XV, en el que gente incluso curas, ¿no? Que lo que hacían era una reinterpretación de la Iglesia completamente diferente a la que había en el momento, y que es lo que les llevó a la hoguera, ¿no? Sí, o sea, de hecho, Don Guy lo que está proponiendo es una especie de protestantismo. O sea, al final, yo entiendo, o sea, haciendo una especie de... También la otra cosa de la filosofía, ¿no? Como una especie de genealogía de los conceptos. ¿De dónde vienen los conceptos? ¿Cuáles pueden ser sus orígenes como ideas? Que al final se van encajando entre sí, van cayendo trozos, van quedándose otros y van llegando a cosas nuevas. Entonces, esta cosa que del hombre Dios, por ejemplo, que Valle-Inclán escribe en 1920-21 por ahí, de repente suena mucho, por un lado, al protestantismo en esa tradición racionalista de la ilustración del antropocentrismo, es decir, de hacer al hombre centro del mundo. Es decir, la antigua Grecia y demás, lo divino es una cosa que está en la naturaleza, con la que el hombre participa y de la que es parte, porque es uno más con la naturaleza. El cristianismo de pronto dice, no, lo divino no está en la naturaleza, lo divino está el cristianismo, el islam y todas las religiones monoteístas ponen a lo divino fuera, en lo abstracto, o sea, en algo que engloba a la naturaleza, pero no está en el río del que bebes agua. Dios ha puesto eso ahí, pero no es Dios el agua que te estás bebiendo. Sí. Dios está en otra. Entonces, de repente se separa de la naturaleza a Dios, que es lo que se dice que justifica la explotación de la tierra y todo eso, porque ya no es divina como tal. Y luego, en el Renacimiento, el siguiente giro que se hace es decir, no, es que lo más divino está en el hombre. Porque, perdona. No pasa nada. Porque el hombre que está hecho a semejanza de Dios, por tanto, posee lo divino en sí mismo, y por tanto todo se hace a la medida del hombre, la arquitectura, el famoso dibujo de Da Vinci y tal. Entonces, de repente, todo se vuelve una cosa antropocéntrica y también muy centrada en su racionalidad, como el distintivo que separa al ser humano, pues, de otros animales, supuestamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso está recogido un poco en esta idea del hombre Dios, ¿no? De poner en el hombre lo divino absoluto. Que, por otro lado, es curioso porque conecta con Nietzsche y esta idea del traducido superhombre, aunque en realidad es Übermensch, que sería como el sobrehombre, que es precisamente esta idea también de que el ser humano individual tiene que buscar lo divino, no en la racionalidad
precisamente donde viene la Ilustración y esta tradición racionalista que decía ahora renacentista, antropocentrista, sino en su sentido más vitalista. Por eso se llama Nietzsche el vitalismo, que Nietzsche muere en 1900, o sea que probablemente es muy posible que algo tocase con esos movimientos vitalistas. Entonces hay una mezcla ahí de tradiciones que no son para nada... Renacimiento para esa época ya el antropocentrismo tal, bueno, se puede decir que está más o menos normalizado, pero está más asociado a la Iglesia protestante, donde por ejemplo el feligrés puede comulgar directamente con Dios, no necesita un intermediario. ¿Por qué? Porque lo divino está en cada hombre individual, no necesita intermediar. O sea, en ese sentido es una tradición más protestante, anglicana, por tanto, incluido en la anglicana, y por otro lado esta concepción nietzscheana que ya es totalmente anticatólica, no aceptada, de este vitalismo donde de repente ya Nietzsche dice no, lo divino fuera nada, todo en el ser humano, y el ser humano por sí mismo puede coger todo y cambiar el mundo. Pero lo interesante es que esto lo relacionan en religión con política, y efectivamente, ¿por qué dicen que hay que cambiar la religión en España? Porque eso supuestamente llevaría a un cambio en la sociedad, en la política en España. Es decir, España está retrasada porque su religión sigue siendo la misma que antaño, porque no somos anglicanos, no somos protestantes. Entonces, esta es una concepción interesante, también muy en contra de la tradición. Hombre, a la Iglesia Católica de la época no le gustaría nada, porque una cosa que hace el movimiento protestante también es quitar poder a la institución eclesiástica, separar Estado y Iglesia, que es algo que en la tradición católica tradicionalmente no ha pasado. Entonces, esta unión de lo religioso a lo político, ¿no? Que cambiar los valores religiosos va a implicar un cambio en los valores políticos, sociales, culturales, es muy interesante y es muy radical. O sea, es como si Valle-Inclán sacase sobre la mesa una discusión que parece pertenecer a 2 siglos anteriores, en la época de la Reforma y la Contrarreforma, ¿no? Es como un debate que yo creo, igual aquí alguien me dice que no, es posible, que no está realmente sobre la mesa. El tipo de discusiones son otras a decir, no, lo que pasa es que no somos protestantes. Ese es el problema. Y por cerrar este tema de religión, creo que hay una última cosa interesante respecto de la diferencia entre las tradiciones religiosas anglosajonas y las continentales, llamémosla, encabezada un poco por los franceses, que siempre han sido un poco cabeza de lanza en esto, a nivel filosófico y así, que es una diferencia interesante que yo creo también tiene relación con esta, al final es un contraste entre esta religión anglicana, anglosajona que propone Don Gay y esta religión continental católica, que ya va más allá, porque en Francia son laicos, hay protestantes, hay católicos, hay una mezcla rara, o sea, es como una segunda línea que va más allá de solo protestante católico, que también es interesante, que es, tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, yo tenía un profesor de filosofía que él decía que él había ido a una conferencia en Estados Unidos y le habían dicho, ni se te ocurra decir que eres ateo, no se te ocurra, porque te van a tratar como un antisistema absoluto. Dices, qué cosa tan rara, Estados Unidos, la meca de la tecnología, tal, y en Reino Unido debe pasar una cosa similar. Pero es que lo que pasa es que allí la religión tiene un lugar en la sociedad que está muy ligado a la identidad y a la vida pública. Es decir, a qué religión perteneces. En Estados Unidos tienen 1001 iglesias, porque como son todos protestantes hay un montón de variantes. Eso es una parte muy importante de tu forma de integración a la sociedad y a una comunidad concreta. Entonces el hecho de que tú no pertenezcas a ninguna religión es como si de pronto dijeras que no eres parte de ninguna comunidad. Entonces eso es lo que de repente hace como sospechar, ¿no? Y en cambio en la tradición continental hay una la religión queda como un apartado más propio de la vida privada. Entonces, donde la política no se tiene por qué meter tanto con la religión, porque es una cosa más de cada persona, a doble partida. No se mete ni para fomentar ni para desfomentar. Eso en Francia es mucho más claro. España, con su tradición católica, es distinto. Ahora hay probablemente, históricamente, en la sociedad en la que estamos, puede que sea más verdad, pero igual en otros momentos no ha sido tanto. El franquismo tal, el nacionalcatolicismo, pues no, pero es interesante porque eso lleva a dos relaciones también de cómo la religión se inserta en la vida pública y por tanto también en la política, y el lugar
que desde cada sociedad se concibe que la religión juega. Es decir, probablemente ahora en España y hace 100 años no se concibe que el catolicismo, o no es tema de conversación común, que el catolicismo marque, o sea, claramente marca un tipo de cultura, eso sí se reconoce, pero no se plantea el cambio de religión como un cambio de una manera para cambiar la política, sino que se habla más de hacer que el catolicismo, la religión esté más presente o menos presente en la política, que es un debate muy distinto al presente en los países anglófonos, eso quería decir, donde eso se da por hecho, pero por tanto sí tiene un cierto lugar en la vida pública, política, al menos más presente que en la española. Y entonces creo que también hay un contraste interesante ahí en el hecho de que traiga a Don Gay de Inglaterra precisamente, trayendo esta propuesta de cambio religioso como vía a un cambio político, cultural e ideológico de la propia sociedad española en masa. Galder, yo así llevo el rato que llevamos, es que solo te puedo escuchar. Los de los apuntes me lo he pasado así, o sea que qué bien. Genial, de verdad te lo digo, no tengo nada que decir, que bueno, es que pues, recasco. Lo mismo que con el tema de la muerte, con la religión, pues eso, podríamos estar también. Sí, da para mucho. Da para mucho y encima es súper interesante escucharte. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, tenemos que cerrar. Así muy bien, que. hasta otra. Es que ricasco, Galder. Lo único, antes de terminar, sí que voy a recordar las fechas de funciones de Luces de Bohemia, que todavía quedan algunas. Ahora va a estar este enero de jueves a domingo, lo que tenemos por delante del 20 al 30 de enero, y en febrero se han conseguido unas fechas para prorrogar del 10 al 13 de febrero, así que para más información en la página web de Pabellón 6. Es que ricasco por haber venido, tenemos aquí acompañantes que han venido a escuchar esta grabación del podcast, no muchas, no pasa nada, y también a nuestro equipo, a Cecil Marquet, a Fernando Alcáuzar, a Lucía Saiz, a Urtzi Iza, a Maite, y bueno, a Aitor Echarte aquí a mi izquierda. Y Sandra Tejero a la derecha. Así que nada, es que ricasco. Nos vemos en el carro. Gracias. Si te ha gustado, dale a me gusta, suscríbete al canal y comparte teatro con tus amigas y amigos.